Mi nombre es Vincent Clark y tengo 70 años. Durante los últimos 10, mi familia ha creído que soy un simple bibliotecario jubilado que vive de una modesta pensión. Ven mi casa sencilla, mi buick de 15 años y mi ropa gastada, y solo ven una carga, un problema del que hacerse cargo. Lo que no ven es la verdad. Una verdad que mantuve oculta para honrar a mi difunta esposa, Alice. Una verdad que acaban de cometer el error fatal de descubrir. Antes de contarles cómo enfrenté a las dos personas en las que más confiaba, díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y por favor, den like y suscríbanse si creen que subestimar a los mayores es el último error que alguien debería cometer. Mi historia no comienza con la confrontación, sino 3 días antes, en el silencio estéril de una clínica privada de lujo en Cleveland. Estoy sentado sobre una camilla, el papel blanco crujiendo bajo mi peso. El aire huele a antiséptico y a un costoso ambientador con aroma a cítricos. No es una clínica cualquiera. Es un centro cardíaco de alto nivel, de esos donde el agua del dispensador en la sala de espera está infusionada con pepino. Este es el regalo de mi hija, Jenny. Su voz, dulce como el veneno, resonaba en mi memoria desde aquella llamada 2 días antes. Papi, tienes que cuidarte. Rick y yo estamos tan preocupados por ti, tan solo en esa casa tan grande. Rick, mi yerno, un hombre de 40 años con una sonrisa que nunca llega a los ojos y un apretón de manos siempre húmedo. Según él, se había encargado de todo. Me condujo hasta aquí, un viaje de 3 horas que no quería hacer. Me dio una palmadita en el hombro con esa falsa familiaridad antes de que la enfermera me llevara dentro. Solo es un chequeo general, Vincent, dijo, usando mi nombre como si tuviera derecho a hacerlo. Mereces lo mejor. ¿Y creen que merezco esto? Esta prisión de lujo. Creen que soy solo Vincent, el viudo arruinado, el bibliotecario retirado que deambula por una casita de los suburbios. Ven mi viejo buick, la pintura desgastada, la ropa de hace una década. Nunca corregí esa impresión. Era mi promesa, Alice. Ella despreciaba la riqueza. Había visto cómo destruyó a su propia familia, convirtiendo a los hermanos en serpientes, a los hijos en monstruos. Vive simple, Vincent, me rogó, sus manos frágiles entre las mías en sus últimos días. Deja que Jenny crezca sabiendo el valor del trabajo, no el peso de un fondo fiduciario. Así que viví simple. La honré. Mantuve mi mundo pequeño y tranquilo. Fingí que mi modesta pensión era todo lo que tenía. Y ahora este regalo, estas vacaciones forzadas con bata médica, se sentían menos como preocupación y más como eliminación. Sentía que estaban revisando mi fecha de caducidad, esperando que el médico les diera las malas noticias que anhelaban. La enfermera, eficiente y fría, colocó los electrodos en mi pecho para el electrocardiograma. Relájese, señor Clark, solo tomará un momento. Mientras ella se giraba para ajustar la máquina, mi viejo iPhone 8, el que usaba solo para hablar con la familia, vibró sobre la mesa. Era un correo de mi banco. Eso no era normal. Nunca recibía correos del banco a menos que una transacción superara las 5 cifras. Mi corazón dio un vuelco que nada tenía que ver con el monitor. Lo tomé. Asunto: confirmación de transferencia bancaria. Mis dedos temblaban. Abrí el mensaje. Estimado señor Clark, le confirmamos un depósito de $350,000 en su cuenta de ahorros proveniente de Unity Real Estate. $350,000. Unity Real Estate. Un frío estremecimiento me recorrió el cuerpo, con un sabor metálico en la boca. Arranqué los electrodos. La máquina chilló con un pitido agudo. La enfermera se volvió alarmada. Señor, ¿qué hace? No le respondí. Marqué el número de Jenny. Contestó al segundo tono, con voz dulcemente falsa. Papi, ¿cómo va el chequeo? ¿Te están cuidando bien? Jenny, dije plano, ¿por qué acabo de recibir $350,000 de una empresa inmobiliaria? Silencio. Un segundo muerto, luego un grito fingido de emoción. Oh, ¿lo viste?
Sorpresa. Vendimos tu casa, la de la calle Elmo 124. Me senté de golpe. Todo giraba. ¿Qué? Rick hizo el papeleo. Esa casa era demasiado grande para ti solo, y solo estaba ahí sin usarse. Así que encontró un comprador con pago en efectivo. Usamos un poco, 300.000, para pagar las deudas de su negocio. No te preocupes, añadió con tono alegre, pusimos los otros 50.000 en tu cuenta para tu retiro, ¿ves? Te cuidamos. Te recogeremos cuando termines en el resort. Tenemos otra gran sorpresa esperándote. Deudas. 50.000 para mí. Sentí la sangre helarse, pero mantuve la voz firme. Vaya sorpresa, Jenny. Necesito un momento para procesarlo. Te llamo luego. Colgué. La enfermera me observaba alarmada. Señor, ¿está bien? Su ritmo cardíaco, necesito aire, mentí. Solo 5 minutos. Caminé por el pasillo alfombrado sin detenerme, pasé las fuentes de agua de diseño, el arte abstracto, hasta un rincón junto a los ascensores. Saqué de mi vieja cartera de cuero, esa que siempre ridiculizaban, mi otro teléfono. Un móvil encriptado, militar, del que Jenny no tenía idea. Presioné el único número guardado como Harrison. Harrison no es mi abogado. Es mi director de operaciones. El hombre que maneja mi vida real. Contestó al instante, profesional. Señor Clark, espero que no sea una emergencia. ¿Disfrutando Cleveland? Él conocía mi doble vida. Era uno de los 3 que lo sabían. Le divertía, pero entendía las razones que Alice y yo teníamos. Harrison, dije en voz baja, cortante, alguien acaba de vender mi propiedad en Elmo 124 sin mi autorización. Silencio total 3 segundos. Luego su tono cambió, afilado. Eso es imposible. Elmwood es un activo corporativo del fondo. Solo puede venderse con su firma notariada. Exacto, respondí. Y estoy en Cleveland. Alguien falsificó mi firma. Vendieron una propiedad de 800.000 por 350. Dios mío, murmuró. Voy de regreso, dije ya dirigiéndome a la salida. Congela esa cuenta. Quiero los registros notariales. Quiero saber quién fue el comprador. Y quiero saber cómo mi yerno pagó 300.000 de deudas de juego en Atlantic City esta mañana. ¿Deudas de juego? Encuéntralo todo. Cada esqueleto. Voy al aeropuerto. Colgué. Volví al mostrador fingiendo pánico. Era mi hija, dije con voz temblorosa. Hubo un accidente, mi nieta, tengo que irme ya. No discutieron. 45 minutos después, iba camino al aeropuerto, dejando atrás las falsas vacaciones de $10.000 que habían pagado con mi propio dinero robado. El resort quedaba atrás. La guerra acababa de empezar. 4 horas de vuelo. 4 horas sentado en un asiento estrecho, con el aire viciado, mientras un fuego frío me ardía dentro. Al llegar, tomé un taxi. No vi las luces ni los claxones. Solo la sonrisa traidora de mi hija y su voz chillona. ¡Sorpresa! El taxi se detuvo frente a mi casa. La casa que Alice y yo compramos hace 40 años. El viejo roble que plantamos ya proyectaba una gran sombra. Todo igual, hasta la pintura descascarada del porche. Mi santuario. Pagué, tomé mi bolso y caminé por el sendero de piedra. Metí la llave en la cerradura. No entró. Giré, nada. La miré confundido. La cerradura era nueva. Bronce brillante sobre la vieja madera oscura. Habían cambiado las cerraduras. Sentí el aire helado en el pecho. No era una simple venta. Era una invasión. Una expulsión. Me habían echado de mi vida. No toqué. Toqué el timbre, lo mantuve presionado. El sonido agudo atravesó la tarde silenciosa. Oí pasos apresurados, gritos. Rick, luego Jenny. ¿Quién es? Haz que pare.
No solté el timbre. Dejé que sintieran pánico. Al fin, la puerta se abrió de golpe. Rick estaba ahí, molesto, no sorprendido. Llevaba mi bata de seda, la que Alice me regaló en nuestro último aniversario. Vincent, dijo con esa sonrisa grasienta. Volviste temprano, ¿cómo fue el resort? Rick, ¿qué demonios está pasando? Jenny apareció detrás, pálida, despeinada. Papá, no debías volver todavía. Dijeron 3 días. No estábamos listos. ¿Listos para qué? Pregunté, mirando la bata. Pasé empujando a Rick. Entré y me detuve. Mi casa no era mi casa. Todo había desaparecido. El mueble tallado por mi abuelo, la alfombra persa de nuestra luna de miel, el perchero, todo. En su lugar, un sofá blanco enorme frente a una pantalla de 80 pulgadas. Las paredes, antes cálidas, ahora grises y frías. Arte barato donde estaban mis libros. Olía a pintura y plástico nuevo. ¿Qué es esto? Susurré. ¿Dónde están mis cosas? Papá, tranquilízate, dijo Jenny. Solo redecoramos. Queríamos modernizarlo. ¿Modernizar? Miré la lámpara metálica. Esto no es moderno. Es un hospital. Es lo que está de moda, dijo Rick, sonriendo. Vivías en un museo. Te hicimos un favor. ¿Un favor? Jenny añadió nerviosa, queríamos un nuevo comienzo. Todo lo viejo era tan deprimente. ¿Deprimente? Murmuré. Mi vida con Alice. Busqué con la mirada. Nada mío. ¿Dónde está el cuadro del lago, el que pintó tu madre? Jenny se quedó helada. Ah, eso, Rick, ¿dónde está? Él movió la mano. Todo ese trasto está atrás. Íbamos a llamar a recogida o a donarlo. Caminé hacia la puerta del jardín. Mis piernas pesaban. Abrí. Y allí estaba, mi vida apilada como basura. Las fotos de nuestra boda, los libros de mi padre, la mecedora donde dormía a Jenny de bebé. Y arriba del montón, el cuadro de Alice, roto, con una huella embarrada sobre el cielo. Un cartel clavado en el césped, escrito a mano, gratis. Lo miré en silencio. Jenny sollozaba. Papá, no lo sabía. Rick dijo que lo guardaría. No la miré. Miré a Rick. Tú hiciste esto. Él se encogió de hombros. Solo cosas, viejo. No te las llevarás al morir. Esa bata, dije. Quítatela ahora. Se rió. ¿Qué? Es cómoda. Di un paso. Quítatela. Papá, por favor, gritó Jenny. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Vendiste mi casa. Dejaste que este parásito tirara mi vida y la de tu madre a la basura. No solo redecoraste, Jenny. Nos borraste. Papá, debías estar en el resort, lloró. ¿Listos para qué? No esperé respuesta. Lo empujé. Se tambaleó. Miré alrededor. ¿Dónde está la pintura? Era basura, murmuró Rick. Fui al patio. Ahí estaba todo. Tú hiciste esto, dije con voz helada. Viejo, son solo cosas. Esa bata, quítatela. Papá, por favor. Vendiste mi casa, le dije a mi hija. ¿Y me hablas de arreglarlo? Has borrado nuestra historia. Lo hicimos por nuestro futuro, dijo Rick con una sonrisa. La casa es nuestra ahora, Vincent. ¿Nuestra? Jenny es tu heredera. Solo adelantamos el proceso. ¿Adelantaron? Exacto. Vendimos Elmwood, pagamos deudas y con los 50.000 que sobraron dimos la entrada de esta. Ya está. Todo a nuestro nombre. ¿Vendiste Elmwood? Murmuré. Era de la compañía. ¿Compañía? Se burló. Eres un simple bibliotecario. Lo fui. Hasta que hace 10 años me retiré para dirigir mi empresa.
Clark Properties LLC. Propietaria de más de 300 inmuebles en 3 estados. Su rostro se derrumbó. ¿Qué? Y tú acabas de cometer fraude bancario, falsificación y robo corporativo. Marqué. Harrison, dije, está aquí, en mi bata. Ha confesado todo. Trae al equipo. Rick gritó desesperado. No puedes hacerme esto. No tengo que hacerlo. Ya lo hiciste tú. Jenny sollozaba, papá, lo siento. No lo sabía. Rick perdió el control. No puedes estar aquí, esto es nuestro. ¿Nuestro? Revisé los registros. La casa está a tu nombre, pero Elmwood también lo estaba. Jenny la vendió. Ya no tienes nada. Esta es nuestra casa. No tienes dónde ir. Eres un sin techo. Esa palabra cayó como plomo. Jenny se desplomó llorando. Rick me miró, esperando verme suplicar. Yo solo lo miré. Luego sonreí. Una sonrisa leve, como quien sabe que tiene la jugada ganadora. ¿De qué te ríes? Gritó. Perdiste todo. Eres un indigente. Elmwood, dije tranquilo. Era solo una de las 300 propiedades que posee mi empresa. Su rostro se paralizó. ¿Qué? ¿Qué empresa? Clark Properties LLC, repetí. Propietaria y administradora de más de 200 propiedades residenciales y comerciales en 3 estados. Di un paso hacia él, pasando junto a mi hija destrozada. Me golpeé el pecho. Y yo soy Clark. El llanto de Jenny se detuvo de golpe, como si hubieran pulsado silencio. Alzó la vista desde el suelo, pálida, con el rímel corrido y los ojos abiertos de un terror que no comprendía. Papá, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Miente, alcanzó a decir Rick, pero sin convicción, era un ruego desesperado. Tú eres un bibliotecario. Un bibliotecario jubilado. Ah, sí. Sonreí con esa mueca fría y fina. No, Rick, nunca fui bibliotecario. Soy promotor inmobiliario. Lo he sido durante 45 años. Empecé con un dúplex en un mal barrio, dándole la vuelta yo mismo hace 40 años, antes de que Jenny naciera. Construí un imperio ladrillo a ladrillo, trato a trato, mientras tú jugabas a eso que llamas finanzas modernas. Jenny se puso en pie tambaleándose, apoyada en la pared. Pero tu ropa, el coche, el Buick, tus manos. Siempre estabas en el taller de madera. Sí, dije girándome hacia ella. Su confusión era lo que más dolía. La ropa, el coche, la casa sencilla. Todo eso era real. Entonces, ¿cómo? Por tu madre, respondí con la voz ablandándose un instante. La ira se apartó y quedó el viejo dolor de su recuerdo. Alice odiaba el dinero. Vio lo que hizo con su familia, cómo convirtió a sus hermanos en víboras y envenenó todo lo que tocaban. Hicimos una promesa cuando naciste. Viviríamos simple. Te criaríamos para valorar el trabajo duro, el valor de $1 ganado, no el derecho de $1 heredado. Miré la habitación blanca y estéril con asco. Así que sí, conduzco un coche de 15 años que funciona perfecto. Visto ropa cómoda, no ostentosa, y viví en esta casa porque tu madre la amaba. Porque cada rincón guardaba su memoria, no porque no pudiera pagar un palacio. Jenny negaba con la cabeza. Pero el taller, el taller. Solté una risa breve y amarga. Es mi despacho en casa. Mi despacho real. El lugar donde tú creías que lijaba casitas de pájaros es una sala segura e insonorizada donde gestiono mis operaciones. Ahí hablo con mi consejo. Ahí firmo contratos multimillonarios que tú, Rick, ni empiezas a comprender. Rick se quedó blanco. Por fin entendía. No había robado a un viejo jubilado. Había intentado robar a una empresa. Había intentado robarme a mí. Mantuve mi promesa a Alice, dije endureciendo la voz al mirarlo. Viví sencillo. Les dejé creer que era un hombre callado con una pensión. Quería que tú, Jenny,
crecieras bien. Pero tú, señalé a Rick, que se encogió, acabas de darle la razón a mi esposa. Demostraste por qué lo mantuve en secreto. En el primer segundo que creíste tener acceso a una mínima parte, te volviste un monstruo. Despedazaste mi casa. Tiraste los recuerdos de mi esposa a un montón de basura. Yo no lo sabía, balbuceó Rick levantando las manos. ¿Cómo iba a saberlo? Nos mentiste. Yo mentí. Rugí, y el volumen lo sacudió. Yo viví en silencio. Tú mentiste sobre deudas de juego. Mentiste sobre préstamos de negocio. Le mentiste a mi hija haciéndole firmar autorizaciones médicas cuando en realidad la forzabas a firmar la venta de la propiedad de su propio padre. Eres un ladrón, Rick. Un ladrón común, desesperado y sorprendentemente torpe. No dijo nada. Solo quedó ahí, con mi bata de seda pegada a su cuerpo sudoroso y tembloroso. Papá, entonces la casa de Elmwood es un activo corporativo de 800.000, no de 350, susurró Jenny. Lo terminé por ella. Y esta casa también es un activo corporativo. Ahora mismo ustedes dos están entrando ilegalmente en mi lugar de trabajo. Mi esposa Alice, dije, y por primera vez se me quebró la voz. La rabia era limpia y pura, pero su nombre aún traía dolor. Vi a Jenny estremecerse. No me había oído hablar de su madre con tanta emoción en años. Tu madre odiaba el dinero, bajé el tono. No solo le disgustaba, Jenny lo odiaba. Vio cómo destruyó a su familia. Los vio literalmente destruirse. Vio a sus dos hermanos terminar en los tribunales, arruinándose mutuamente por el testamento de su padre. Vio cómo dejaron de hablarse, cómo se cruzaron en el funeral de su propia madre sin decirse una palabra. Vio cómo la promesa de dinero convertía a hombres buenos en cascarones vacíos y codiciosos. Vio cómo hacía que otros humanos fueran obstáculos o activos. Miré directo a Rick, que seguía sudando con mi bata. ¿Te suena? Me volví a Jenny. Cuando nos casamos hicimos un pacto. Teníamos dinero. Yo tenía dinero. Ya estaba construyendo. Pero nunca dejaríamos que nos definiera. Nunca dejaríamos que envenenara nuestra familia. Elegimos esta casa no porque fuera lo único que podíamos pagar, sino porque bastaba. Era un hogar, no un trofeo. Compramos el Buick porque era fiable, no porque llamara la atención. Y acordamos, dije con la voz espesa, que te criaríamos para valorar el trabajo duro y el valor de $1 ganado. Queríamos que respetaras a la gente por su carácter, no por su cuenta bancaria. No queríamos que crecieras para ser, bueno, como ellos, señalé hacia Rick y toda su filosofía. Así que sí, me jubilé hace 10 años. Fue una mentira. Una mentira para protegerte. Una mentira para honrar el último deseo de tu madre. Alice me tomó la mano aquí mismo, en nuestro dormitorio. Y me hizo prometerlo. No dejes que la envenene, Vincent, dijo. No dejes que la debilite. Déjala ser fuerte por sí misma. Y prometí. Me retiré de la vida pública, pero nunca dejé de trabajar. El taller de madera, susurró Jenny con los ojos muy abiertos, por fin entendiendo. El taller, confirmé. El lugar donde creías que lijaba casitas. Ese taller es un despacho seguro e insonorizado. La lijadora que oías era una destructora de papel profesional. La sierra era una app de ruido de fondo. Ese taller es el centro neurálgico de Clark Properties. Tiene una cerradura biométrica que nunca notaste. Un rack de servidores tras una pared falsa. Ahí tengo mis llamadas semanales con el consejo. Ahí gestiono mi cartera. Ahí firmé los contratos multimillonarios que financiaron la vida sencilla que te parecía tan pintoresca. Miré a mi hija con el corazón roto. Todo lo hice por ti, Jenny. Para protegerte, para mantenerte con los pies en la tierra, para mantenerte a salvo. Pero ahora lo veo. Fallé. Jenny frunció el ceño. Fallaste, papá. Eres millonario. Fallé, troné, y el eco retumbó en aquella sala hueca.
¿No lo ves? Pasé 35 años protegiéndote del dinero. Me enfoqué tanto en salvarte de lo que podría hacerte que no te protegí de lo que la gente haría por conseguirlo. Te enseñé a valorar el trabajo duro, pero no a detectar a un depredador. Te hice bondadosa, pero te dejé ingenua. Te dejé vulnerable. Estaba tan ocupado evitando que te convirtieras en alguien como él, señalé a Rick, que te convertí en el blanco perfecto para que él te encontrara. Te fallé, Jenny. Le fallé a tu madre. Jenny volvió a llorar, pero eran lágrimas distintas. No eran las de una niña pillada en una mentira. Eran las de una mujer que descubre que su realidad entera se construyó sobre una. Y tú, me giré hacia Rick, el breve instante de tristeza se heló en granito. Eres la prueba de mi fracaso. Eres todo lo que Alice temía. Entraste en esta familia, olfateaste lo que creías una debilidad y trataste de aprovecharla. Viste a un viejo sencillo y a una chica ingenua. Viste dos presas fáciles. Viste un dinero rápido para tapar tus deudas patéticas de juego. No solo me faltaste al respeto, malnacido. Pisoteaste el último deseo de mi esposa. Tomaste los principios sobre los que construimos nuestra vida y trataste de empeñarlos por efectivo. Rick sudaba a chorros. El sudor le corría por las sienes y empapaba el cuello de mi bata. Alzó las manos, rendido. Yo no lo sabía, balbuceó, con los ojos de rata acorralada saltando entre Jenny y yo. Lo juro, Vincent, no sabía nada de ninguna empresa. Intentó retroceder un paso. Jenny dijo que era tu casa, su herencia. Dijo que estabas viejo, que debías estar en la clínica. Dijo que tú estabas de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Jenny, aún hecha un ovillo contra la pared, alzó la cara, máscara de traición horrorizada. ¿Qué, Rick? Tú me dijiste. Dijiste que hablarías con él. Que solo estaba confundido y necesitaba un empujón. Los dos están mintiendo, corté su patético intercambio. Miré a Rick. Pero tú, Rick, mientes peor. Dis que no sabías, repetí con desprecio. Que solo ayudabas. Sí, se agarró a la palabra como a un salvavidas. Sí, solo ayudaba a Jenny. Estaba preocupada por él. Queríamos poner todo en orden. Creí que era legal. Legal. Saboreé la palabra como ceniza. Creíste que era legal conseguir un notario cuyo permiso ya estaba suspendido para dar fe de que yo firmaba documentos en una ciudad en la que no piso desde hace 6 meses. Creíste que era ayudar a falsificar mi firma en documentos federales de cierre. Yo. Los papeles parecían reales. Claro que parecían reales, idiota, rugí. Tú los hiciste. Ayudaste a Jenny buscando a un falsificador. O quizá lo hiciste tú mismo. La ayudaste vendiendo una propiedad de 800.000 por menos de la mitad en un pago en efectivo para esquivar controles bancarios. La ayudaste ordenando que el dinero se enviara a tu cuenta personal, una cuenta donde ni siquiera estaba ella. ¿Cómo exactamente ayudaba eso a Jenny? Jenny emitió un sonido de animal herido. Mi nombre no estaba, Rick. Dijiste que era una cuenta conjunta para nuestro futuro. La cara de Rick era un mapa de manchas rojas y blancas. Estaba atrapado. Iba a agregarte. Era más rápido para el negocio. El negocio. Me burlé. Querrás decir el corredor de apuestas de Atlantic City. El llamado Tony G. Al que le debías 300.000. El que iba a romperte las piernas o peor si no pagabas antes de este viernes. Ese negocio ayudabas. Jenny soltó un gemido agudo. Juego. Me dijiste que era una mala inversión. Que incautaron un envío. Mintió, dije plano sin apartar los ojos de Rick. Te miente desde el día que te conoció. No tenía un problema de negocio. Tenía una adicción y estaba desesperado. Miré a mi hija con un hilo de compasión insoportable. Y tú, Jenny, fuiste su solución. Su blanco fácil. Señalé a Rick, tembloroso, con mi bata pegada al sudor.
Estaba contra el tiempo, narré su delito. Le quedaban 2 días, así que empezó a escarbar. Desmontó mi taller. ¿Verdad, Rick? Buscando lo que fuera. Una caja fuerte, pagarés al portador, lo que fuera. Y entonces lo encontraste. El archivador que dejé sin llave a propósito. Viste la carpeta corporativa de Elmwood 124. Viste un activo. Viste una venta rápida. Y viste tu salida. No ayudaste a Jenny con papeles, endurecí de nuevo. La usaste. La asustaste con historias sobre mi salud en la clínica. Le plantaste un taco de documentos delante diciendo que era un poder médico, una medida de emergencia. Y en medio escondiste las escrituras de cierre. La hiciste falsificar mi firma. O quizá la falsificaste tú. No, susurró Jenny, negando con lágrimas. No, él no. Yo firmé. Firmé lo que me dijo. Dijo que era por tu cuidado. Se derrumbó. No se sentó, las piernas le fallaron y se desplomó en el suelo frío. Sus sollozos llenaron la habitación vacía. No era solo mi cómplice. Era mi traidora y su primera víctima. Él se lanzó, pero no contra Jenny. Se lanzó contra mí. Viejo mentiroso, bramó morado de rabia, con las manos en garra buscando mi cuello. Ya no era un estafador. Era un matón actuando por pánico animal. Veía esfumarse su fuga, el dinero, la nueva vida, todo, e intentaba estrangular al hombre que lo hacía desaparecer. Ni pestañeé. No me hizo falta. Clic. El sonido fue leve y preciso. El de un cerrojo de alta calidad girando. La puerta principal, que había dejado entornada, se abrió despacio y en silencio sobre bisagras bien engrasadas. Rick se congeló a medio salto, con las manos a pocos centímetros de mi pecho, la cabeza girada hacia la puerta. Harrison estaba en el umbral. 60 años, impecable en un traje oscuro a medida, el pelo canoso peinado al milímetro. Llevaba un maletín de cuero en una mano. A su lado, en el porche, 2 hombres corpulentos con uniformes negros impecables. Llevaban pinganillos y el logo de una empresa de seguridad en la manga. Eran como frigoríficos y parecían aburridos. Harrison observó la escena con la leve indiferencia de quien mira un cuarto desordenado. Miró a Rick, aún con mi bata de seda, miró a mi hija llorando en el suelo y miró el sofá blanco chillón. Por fin cruzó la mirada conmigo. Señor Clark, dijo sereno y profesional, cortando la tensión. He venido lo antes posible. Confío en que está ileso. Estoy bien, Harrison, respondí quitando una pelusa de mi manga. Nuestro invitado ya se marchaba. Rick bajó lentamente los brazos. Miró a los 2 guardias y volvió a mirar a Harrison. El sudor le goteaba de la barbilla sobre la seda de mi bata. ¿Quién demonios es usted?, tartamudeó. Harrison lo ignoró. Entró, pasó junto a Rick y dejó el maletín sobre la mesa de centro horrible. Lo abrió con una serie de chasquidos nítidos y sacó un fajo grueso de documentos. Se volvió y se los tendió a Rick. Señor Rick, dijo Harrison sin una pizca de emoción. En nombre de Clark Properties LLC, queda formalmente notificado. Rick solo miró los papeles. Esto, dijo Harrison tocando el primer documento, es una orden judicial de inmovilización inmediata de activos en todas las cuentas asociadas a su nombre, su número de la Seguridad Social y su empresa Pantalla RJ Enterprises. Los 350.000 que recibió y los 450.000 que intentó ocultar offshore quedan bloqueados. La boca de Rick se abrió, pero no salió sonido. Esto, continuó Harrison golpeando el segundo fajo, es una demanda civil por 5 millones en daños por fraude corporativo, malversación, fraude electrónico y falsificación. La mano de Rick tembló al tomar los papeles. Y esto, añadió entregándole una última hoja, es una orden de alejamiento temporal, efectiva de inmediato, que le prohíbe acercarse a menos de 500 yardas del señor Vincent Clark o de su hija, la señorita Jenny Clark. Los 2 caballeros de la puerta velarán por su cumplimiento desde ahora.
Rick miró los papeles incapaz de procesarlos. 5 millones, susurró. Miró a Jene, aún en el suelo, temblando. Jene, el señor Rick, cortó Harrison con voz de bisturí. Los caballeros van a acompañarle a la salida. Está allanando una propiedad corporativa. Uno de los guardias, un montañón de rostro manso, entró. No miró a Rick, me miró a mí. Señor. Asentí. El guardia se volvió a Rick. Señor, debe venir con nosotros ya. No. Rick chilló de repente, agudo de terror. Retrocedió tropezando con el horroroso sofá blanco. Esta es mi casa. La compré. No pueden. Los dos guardias entraron. Se movían con eficacia ensayada. No lo agarraron ni corrieron. Simplemente lo flanquearon, una pared inmóvil. Está allanando, repitió el primero con voz grave. No se resista. Jene, gritó Rick señalando a mi hija, que seguía llorando en el suelo. Diles que esta es nuestra casa. Diles que él miente. Jene alzó la vista, el rostro hecho un desastre de rímel y pánico. Tú, Rick, me mentiste. Me mentiste en todo. Tú jugaste, idiota, le escupió Rick. Eras mi coartada y ni eso sabes hacer. Fue la gota que colmó el vaso. Harrison, dije, sáquenlos ya. Harrison hizo un gesto con la barbilla. Los guardias se movieron. Cada uno le tomó un brazo a Rick. Seguía con mi bata de seda. Forcejeó, patético, como un niño contra dos robles. Quítenme las manos de encima, gritó. Los voy a demandar. Llamaré a la policía. Esto es una agresión. La policía viene en camino, señor Rick, dijo Harrison mirando su reloj. Han sido informados de un individuo cometiendo fraude corporativo y allanamiento. Me temo que querrán hablar con usted. Eso frenó a Rick. Se quedó flácido, la cara una máscara de terror absoluto. El primer guardia se dirigió a Jene con una sorpresa de ternura. Señorita, también debe salir. Jene me miró, ojos suplicantes. Papá, por favor no hagas esto. No tengo a dónde ir. Él se llevó todo mi dinero. Soy tu hija. La miré. La hija que dejó entrar a este hombre en nuestras vidas, la que vio cómo amontonaba los recuerdos de mi esposa en el césped como basura, la que firmó los papeles supiera o no qué eran. Y yo, dije con voz pesada, soy el hombre al que estabas dispuesta a sacrificar. Elegiste, Jene. Cuando te plantaste y le dejaste hacer esto, elegiste. Vete con él. No, por favor. Sollozaba, pero se puso en pie. Sabía que había terminado. Los guardias los escoltaron afuera. Rick ya callaba, helado por la realidad. Jene lloraba abiertamente, un sonido feo y desesperado. En el porche, el segundo guardia le abrió la puerta y ella salió descalza, en pijama caro. En la acera, el primer guardia habló a Rick. Señor, la bata. ¿Qué? La bata. Es propiedad del señor Clark. Por favor, quítesela. En el momento final de humillación, Rick, ante los vecinos asomados a las ventanas, tuvo que quitarse mi bata de seda, quedando en calzoncillos y camiseta. El guardia tomó la bata con 2 dedos, como contaminada, y se la entregó a Harrison. Harrison cerró la puerta. El clic del nuevo cerrojo resonó en la casa vacía. Me quedé allí mucho rato. El olor a pintura nueva asfixiaba. Señor, dijo Harrison rompiendo el silencio, sosteniendo la bata. Haré que la limpien. Quémala, respondí. Asintió, guardándola en el maletín. Como desee. Ahora, a la limpieza. Fue hasta el sofá blanco y se sentó en el borde. Puro negocio. La venta de Elmo 124 está, a todos los efectos, ya anulada. La falsificación es flagrante. Nuestro equipo legal presentó hace una hora una medida cautelar de emergencia por fraude. El título volverá a la LLC a finales de semana. ¿Y el comprador? Pregunté, de golpe cansado.
El que compró de buena fe. Ah, sí, dijo Harrison, una holding de Chicago. También son víctimas de Rick. Pagaron 800.000 por una propiedad que nunca recibieron legalmente. Así que pierden el dinero, dije, sintiendo lo turbio del asunto. En absoluto. Harrison sonrió, delgado y satisfecho. Ahí está lo elegante. Se les restituirá íntegro. ¿Cómo? Pregunté. Si Rick ya se gastar no alcanzó, dijo Harrison. Los 300 a su cuenta personal, congelados, los 450 a las Caimán, también congelados. Nuestros socios bancarios internacionales son muy eficaces. Usaremos esos fondos inmovilizados, el dinero robado por Rick, para reembolsar completamente al comprador. Rick no verá ni un centavo. Ni siquiera conservará el beneficio de su propio crimen. Y también afrontará su demanda, musité. Por supuesto, confirmó Harrison. El comprador no está complacido. Presentan su propia acción por daños y tergiversación. Estará en pleitos el resto de su vida, si es que no entra en prisión federal, lo que, debo decir, parece poco probable. Se puso en pie y miró la sala con asco. Ahora, respecto a esto. Mañana traigo una cuadrilla para retirar todo, y contactaré a una empresa de restauración para ver qué se puede salvar del césped. Asentí caminando hasta la puerta corredera. Miré el montón, el cuadro rasgado del lago. No, dije en voz baja. Deja los muebles por ahora. Señor, solo envíe un camión, dije. Un volquete, y que se lo lleven todo al vertedero, el sofá, la tele y el montón del jardín. Vincent, dijo Harrison con suavidad. ¿Seguro? Algunas cosas de la señora Alice podrían ser cosas, ya no son cosas, susurré tocando el cristal roto de nuestra foto de boda. Solo recuerdan lo que perdí. Quítalo. Todo. Pasaron 2 días. 2 días de silencio atronador. La cuadrilla de Harrison fue implacable. El sofá blanco, la tele descomunal, el arte chillón, todo fuera al vertedero. Mi casa quedó vacía. Solo habitaciones, paredes y los fantasmas de 40 años. Aún olía a pintura nueva, recordatorio químico de la violación. Pero debajo empezaba a asomar el viejo aroma a madera y aceite de limón, el olor leve a hogar. Estaba en la cocina frotando las feas encimeras nuevas que Rick instaló cuando sonó el teléfono. Mi móvil simple, el de la familia. Vibró en la encimera, con el nombre de Jenny en la pantalla. Lo miré. Lo vi bailar, frenético y desesperado sobre el cuarzo frío. No sentí nada, solo un vacío helado. Lo dejé sonar hasta buzón. 1 minuto después, vibró de nuevo. Un mensaje nuevo. Dejé la esponja, me sequé las manos y lo escuché. Papá. Papá, contesta. No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que vayamos? Estamos en un motel. Rick se está volviendo loco. Está gritando. Nos echaste. Me echaste a mí, a tu propia hija. ¿Cómo pudiste? Su voz era aguda e histérica. No sonaba a arrepentimiento, sino a indignación y derecho. No lamentaba lo que hizo. Estaba enfadada por haber sido descubierta y por las consecuencias reales. Borré el mensaje. El teléfono volvió a sonar. Jenny. Lo silencié. Volvió a sonar. Jenny. Lo silencié otra vez. Durante 8 horas fue un bombardeo constante. 23 llamadas perdidas, 15 mensajes, cada uno más histérico. ¿Dónde estás? Tienes que arreglar esto. Rick dice que todo es culpa tuya, papá. Por favor. Mi teléfono seguro vibró. Era Harrison. Señor, dijo tranquilo. Actualización. Están en el Sunlight Inn, junto a la primera 90, un motel de pago semanal. Sus tarjetas, por supuesto, fueron declinadas. Pagaron en efectivo una noche. Hace 2 horas. ¿Y los acreedores de Rick? Pregunté. Saben dónde está, dijo Harrison. De hecho,
Llamaron a nuestra recepción preguntando si trabajaba con nosotros un tal señor Rick. Les informamos de que no empleamos a nadie con ese nombre, pero son persistentes. Imagino que su tiempo se agota. Los lobos se cerraban y Rick estaba atrapado. Como si fuera una señal, el otro teléfono se iluminó. Un buzón nuevo. Llené otra vez. Lo escuché. Era distinto. La ira se había ido. Quedaba pánico lloroso. Papá, por favor. Por favor, contesta. Fue él. Todo él. Me mintió, papá. Te lo juro. Dijo que era un préstamo de negocio. Dijo que estabas confundido, que la clínica, que necesitabas ayuda. Que era solo papeleo para protegerte. No sabía lo del juego. Papá, te lo juro. Soy tu hija. No puedes dejar que me pase esto. No tengo nada. Se llevó mis tarjetas. Dijo que la que arruinó todo fui yo. Empezaba a comprender. Empezaba a ver que su escudo, el hombre por el que me traicionó, ahora la usaba a ella como escudo. Seguía sin disculparse por sus decisiones. Solo lloraba por las de él. Borré el mensaje. Fui al patio. El montón de mi vida había desaparecido, llevado al vertedero como pedí. Salvo una cosa. Encontré la pequeña mecedora gastada en la que la acunaba de bebé. Tenía la pata rota. Pasé la mañana en mi taller, mi oficina real, pegándola con cuidado. La madera estaba prensada, secando. Me senté en un taburete a mirarla. Alice la perdonaría. Mi esposa era la blanda. La de las segundas oportunidades. Pero también veía el dinero como veneno. Habría visto a Rick en un segundo. La habría protegido. Yo no. El teléfono sonó una y otra vez. A la mañana siguiente ya había 57 llamadas perdidas. Escuché el último buzón, a las 3 de la madrugada. La voz de Jenny ya no era histérica. Estaba muerta, hueca. Papá, se fue. Me desperté y se fue. Se llevó el coche. Se llevó el último efectivo de mi bolso. Me dejó en este sitio asqueroso. Los hombres a los que debe dinero nos encontraron. Golpearon la puerta toda la noche. Me escondí en el baño. Papá, tengo miedo. Su voz se quebró en un sollozo infantil. Estoy sola. No tengo nada. No sé qué hacer. Papá, por favor. Soy tu niña. Tienes que ayudarme, por favor. Papi, ayúdame. Papi. La palabra me golpeó como un puñetazo. No la usaba desde hacía 20 años. La reservaba para cuando era pequeña y se raspaba la rodilla. Era un arma emocional final y calculada. Miré el teléfono en mi mano. Vi su nombre, el de mi hija, parpadeando. Pensé en ella sola en ese motel barato y aterrador, abandonada por el hombre que eligió antes que a mí. Pensé en el montón de recuerdos de mi esposa, arruinados y pudriéndose en un vertedero. Pensé en su traición y en la de él. Tomé aire hondo. Volvió la claridad fría. No había aprendido. Solo tenía miedo. No llamaba para disculparse. Llamaba para que la rescataran. Apagué el teléfono. Lo metí en el cajón de la cocina y lo cerré. El silencio fue mi respuesta. El silencio en la casa era profundo. Durante 2 días dejé el teléfono familiar en el cajón. El zumbido frenético cesó. Jenny se rindió, o al menos pausó su asalto de mensajes y sollozos. Yo estaba en mi taller, la sala que en realidad es mi oficina segura. Olía a libros viejos y madera aceitada. Lijaba con cuidado la pata nueva que había tallado para la mecedora. La reparación era meticulosa, una meditación, lo único que podía controlar. Mi teléfono real, el seguro, vibró sobre el escritorio. Dejé la lija y me limpié las manos. Miré la pantalla. Número desconocido. El equipo de Harrison ya había bloqueado el número personal de Rick. Este era un intento nuevo. Un móvil desechable, seguramente. Estaba desesperado.
Lo dejé sonar 2 veces más y contesté. No dije nada. Silencio al otro lado y luego una respiración desigual. Vincent, la voz de Rick. Ya no era el ladrido ufano de mi casa ni el chillido histérico cuando lo sacaron. Era nueva, baja, gutural, temblorosa, mezcla de rabia y terror. Sonaba como un animal enjaulado. ¿Te crees listo, viejo? Siseó. Seguí sin decir nada. Todos esos años fingiendo ser pobre, mintiendo a tu hija, mintiéndome a mí. Eso te hace listo. Eres un fraude, un mentiroso. Tomé un paño y limpié sereno una mota de serrín. Se acabó el juego, gruñó. La voz le temblaba. Quería sonar duro, pero se filtraba el miedo. No voy a ir a la cárcel ni a dejar que Tony G. me rompa las piernas. Vas a arreglar esto ahora. ¿Así? Dije al fin, con voz seca como papel viejo. Sí, así es, escupió. Vas a llamar a tu perro, Harrison. Vas a retirar esa demanda de 5 millones y vas a descongelar esa cuenta. Me vas a dar los 300.000 que necesito. Hoy. ¿Y por qué? Pregunté, realmente curioso. ¿Haría yo algo de eso, Rick? Oí cómo tomaba aire, armándose de valor. Porque si no, te destruiré. Lo digo en serio. Te arruinaré. Iré a la prensa. A todos los periódicos del estado. Diré que el gran Vincent Clark, el magnate, es un fraude que engañó a su propia familia. Puedo vivir con eso, dije. Ah, sí. Rió, agudo e inestable. ¿Y con esto? Si no me das ese dinero, voy directo a Hacienda. Diré que el simple bibliotecario jubilado es en realidad un multimillonario ocultando activos. Diré que evades impuestos, que escondes miles de millones offshore. Diré que destruyes el medio ambiente. Diré cualquier cosa. Te sepultaré en tanto papel federal que suplicarás darme el dinero. Terminó jadeando, orgulloso de su jugada. Me había amenazado con la agencia tributaria. Con una auditoría. Guardé silencio largo. Miré la foto enmarcada de Alice. Sentí subir una risa. Una risa verdadera. La risa de un hombre amenazado con una multa de estacionamiento mientras sostiene la escritura de toda la ciudad. La amenaza más absurda y estúpida posible. En su desesperación, Rick me entregó el arma perfecta. Confirmó que era demasiado ignorante para entender contra quién intentaba robar. Rick, dije aún sereno. Terminaste. Termino cuando me des mi dinero, gritó. Haz lo que tengas que hacer, Rick, respondí suave. Y yo haré lo propio. Colgué. Me quedé un momento saboreando la ironía. Luego marqué a Harrison. Harrison, dije recostándome, es hora. Necesito que hagas una llamada. No, no al FBI. Aún no. Llama a Andrew. Pausa. Andrew, señor, Andrew Linolm. Ese mismo, asentí. Harrison silbó bajo. No es solo un abogado fiscal, señor. Es el excomisionado. Es el hombre al que llaman cuando inventan la ley tributaria. Seguro. Completamente, dije sonriendo de verdad. Mi yerno acaba de amenazar con denunciarme a Hacienda por evasión. Me parece apropiado que mi abogado personal, que casualmente redactó el código fiscal vigente, atienda su queja directamente. Rey. No fue una risita, fue una carcajada honda que retumbó en mi oficina segura. La risa de quien recibe una multa de parking teniendo la escritura de la ciudad. La amenaza más patética posible. Rick, al otro lado, guardó silencio, desconcertado por mi reacción. ¿Qué que es tan gracioso? Oh, Rick, dije secándome una lágrima, la risa apagándose en lástima fría. Aún no entiendes, ¿verdad? Sigues sin saber con quién hablas. Estoy hablando con un viejo mentiroso, ladró, recuperando bravata. No, hijo, dije reclinándome en mi butaca de cuero. Hablas con un hombre que posee 5 sociedades holding separadas, todas domiciliadas en Delaware, con propósito expreso de protección de activos.
Hablas con un hombre cuya vivienda principal, de la que estás excluido, pertenece legalmente a un fideicomiso creado en 1993. Un fideicomiso que también posee Clark Properties LLC, la misma empresa a la que robaste. Dejé que calara. Casi podía oírle procesar domiciliadas, LLC, fideicomiso. Estás faroleando, tartamudeó, con el miedo regresando más fuerte. Ah, sí. Mi voz siguió suave, paciente, como profesor con un niño. Toda mi vida es papel, Rick, documentos, asegurándome de que cada punto y cada tilde estén donde deben. ¿Crees que construí un imperio de 1200 propiedades y escondí el dinero bajo el colchón? ¿Crees que evado impuestos? Mentiste. Fingiste ser pobre. No fingí, corregí. Estructuré la pensión exigua con la que vivo. Es una disposición mensual del fideicomiso familiar Alice Clark. Tributa. Se declara. Es legal. El Buick es un vehículo corporativo en leasing de la LLC para recados locales. Mi vida simple es una fortaleza. Una obra maestra de arquitectura legal y financiera diseñada por las mejores mentes del país. ¿Y crees que tú, un amateur desesperado que cayó por falsificar una sola firma, puedes derribarla llamando a Hacienda? Tomé una estilográfica pesada. Hablemos de Harrison. Le llamaste mi perro. No es mi Rick. Ese es su título de cobertura cuando me visita. Harrison es uno de los abogados fiscales más senior de la costa este. No solo estudia la ley fiscal, la escribe. Asesora a comités del Congreso. Da clase en Yale. Hacienda no lo asusta. Hacienda nos audita puntualmente cada 2 años. Y cada 2 años nos envían una carta educada confirmando que todo está, como siempre, en perfecto orden. Hice una pausa. Estás amenazando con denunciarme ante la organización para la que he diseñado mi vida profesional. Amenazas a un hombre cuya vida es la trazabilidad. Un hombre que ha documentado cada centavo y cada entidad durante 40 años. Me incliné y susurré. Ahora hablemos de tu rastro de papel. El de esta semana. La firma falsificada en un documento federal. La transferencia de 800.000. La cuenta de escrow fraudulenta. El envío offshore de 450.000 de fondos robados. La deuda de negocio inventada que le contaste a mi hija. Los pagarés de juego en Atlantic City. Tu vida, Rick, es un caos ilegal bellamente documentado. No puedes probar, yo no tengo que probar nada. Corté. Ya lo hiciste tú. Estás amenazando con llamar a Hacienda. Por favor, te lo ruego, hazlo. Llámales, mándales un correo, porque lo primero que harán será mirar el número de caso de la demanda civil que Harrison presentó contra ti, la ya vinculada al bloqueo de activos. Y entonces no me auditarán a mí. Te auditarán a ti. Te preguntarán de dónde salieron 800.000 en un día. Te pedirán por qué no pagaste impuestos sobre ganancias de capital. No solo te enfrentarás a mis abogados. Te enfrentarás a la atención plena y nada graciosa del Tesoro de Estados Unidos. Silencio absoluto. Oía su respiración rota. Se acabó. No sabes quién soy, Rick, dije suave, cerrando la lección. No sabes que intentaste robar. No sabes que desataste. Eres un niño jugando con cerillas en una fábrica de dinamita y acabas de encender una. Su respiración era corta, desesperada. Su gran amenaza, su jaque mate de Hacienda, quedaba al desnudo como el farol ignorante que era. No tenía dinero. No tenía palanca. No tenía salida. El silencio se estiró 10 segundos. Esperé en calma, examinando la reparación de la mecedora de mi esposa. Bastardo, susurró al fin, sin rabia, solo con desesperación temblorosa. Lo planeaste. Me tendiste una trampa. No hice nada, Rick, dije seco como papel viejo. Viví mi vida. El codicioso fuiste tú. El que falsificó mi firma fuiste tú. El demasiado torpe para saber ni lo que robaba fuiste tú. Todo esto es tuyo. No. No.
¿Crees que ganaste? ¿Qué puedes esconderte tras tus abogados? Esto se volvía tedioso. Aún puedo herirte, dijo, mutando de voz, agarrándose a una rama endeble. ¿Te importa ella? No, Jene. Tu niñita preciosa. Ahí estaba. Dejé de lijar. La destruiré, Siseo. Ya lo hiciste, dije plano. La arruinaste. La humillaste. La abandonaste en un motel lleno de cucarachas con tus cobradores golpeando la puerta. ¿Qué más puedes hacerle? Haré que te odie, escupió tomando impulso. Te crees perfecto. Te crees un santo de padre. Eres tan mentiroso como yo. Le mentiste 35 años. Fingiste ser un pobre diablo. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre construye una fortaleza de mentiras alrededor de su familia? Cogía carrerilla, su pánico retorcido en falsa indignación. Se lo diré, gritó. Le diré que el monstruo eres tú. Que manipulaste todo. Que la dejaste pensar que eras vulnerable. Que la dejaste preocuparse. Que la dejaste que se sintiera culpable. Le diré. Le diré que sabías de su madre. Le diré sobre lo corté. Mi voz ya no era calma. Era hielo. ¿Sobre qué, Rick? Su amenaza era vaga, manotazos de ahogado. Intentaba encontrar un secreto, cualquiera. No eres el padre perfecto, chilló. La haré ver. Le diré. Decirle que, interrumpí, sin paciencia. Que eres un ludópata que se gastó los ahorros en Atlantic City. Que le mentiste a diario. Que la usaste, a una mujer que te amaba, como peón para defraudar a su propio padre. Que robaste 800.000 y trataste de abandonarla dejándole solo 35.000. Que la dejaste sola en un motel frente a los hombres a los que debías. Tomé aire, bajo y peligroso. Adelante, Rick. Llámala. Dile lo que quieras. Cuéntale tu versión. Porque cada palabra que salga de tu boca, cada excusa patética, cada acusación desesperada será más evidencia para su abogado de divorcio. Tú, farfulló, ya sin armas. Eres un fraude confeso, documentado y absolutamente desesperado. No tienes credibilidad, ni poder, ni nada. Me llamas desde un móvil desechable en un motel mientras yo estoy en mi despacho, en mi casa, la casa que intentaste robar. Perdiste. Se acabó. No esperé respuesta. No quería oírle llorar, maldecir o suplicar. Simplemente colgué. Me quedé en el silencio de mi despacho entablado. El reloj de pared dio la hora. Las 4. No había terminado. Lo sabía. Era la llamada de un hombre sin nada que perder. Y un hombre así es el animal más peligroso. No podía herirme con dinero, ni con la ley, ni con amenazas. En una cosa tenía razón. Solo quedaba una cosa en el mundo que me importara de verdad. Jene. No podía envenenar mis cuentas, pero podía intentar envenenar a mi hija. Sabía qué haría. No llamaría ni escribiría. La buscaría. La encontraría en persona para un último intento desesperado de destruir el único vínculo que me quedaba. Intentaría arrastrarla con él, pintarme de villano, torcerle la mente antes de que lo arrestaran o peor. Sabía con certeza que ya iba en camino. Iría al único sitio donde creía que podría estar. Me levanté. Me puse la chaqueta. Tomé mi teléfono seguro. Harrison, dije saliendo con paso rápido, necesito saber dónde está mi hija ahora mismo y un coche en la puerta en 2 minutos. Se acercaba la confrontación final, y esta vez no sería por teléfono. La sala de juntas olía a dinero viejo, caoba pulida y miedo. Mi miedo. No era el mío. Era el de ellos, tan denso que se podía saborear. Estábamos en el piso 42 del despacho más poderoso de la ciudad, no el mío, el de Harrison. Su terreno. Silencio, salvo el susurro del aire acondicionado. Una única mesa enorme nos separaba a Harrison y a mí de mi hija y su esposo. Yo en la cabecera. Harrison, impecable en 3 piezas,
A mi derecha. Rick y Jenny enfrente, encogidos como náufragos. Se veían demacrados, desesperados. Rick llevaba un traje arrugado, con ojeras y ojos inyectados, mirando nervioso las ventanas de suelo a techo y las paredes forradas de tomos. Animal acorralado en una jaula demasiado elegante. No vio venir esta sala. Jenny era un fantasma, pálida, el pelo sin lavar, los ojos rojos hinchados en un rostro sin maquillaje. Pequeña, encogida, como niña severamente castigada. No vino por voluntad propia. Realmente ninguno. Harrison los convocó. Tras la llamada patética y amenazante de Rick, hice justo lo que temía. Harrison localizó a Jenny. Fue fácil. Seguía en el Sunlight Inn, llorando en su cuarto, con miedo a salir. Seguridad la invitó aquí. Rick fue aún más fácil. Estaba en el estacionamiento intentando vender las llantas de su coche en leasing por efectivo. Los hombres de Harrison le entregaron una citación y le dijeron que su presencia era innegociable si quería evitar la detención inmediata. Así que aquí estaban, atrapados. Harrison puso el maletín sobre la mesa y lo abrió con 2 clics metálicos. El sonido rebotó en el silencio pesado. «Gracias por venir», dijo cortés pero sin calidez. No me hablaba a mí. Rick bufó, nervioso. Como si tuviéramos opción. Tus matones prácticamente nos secuestraron. Le ofrecimos transporte, señor Rick, corrigió Harrison sacando un dossier. Dado que su vehículo está en proceso de ser embargado por el banco al que defraudó detalles. Jenny se encogió. La cara de Rick se ensombreció. Seamos claros con el motivo, siguió Harrison deslizando una hoja hacia ellos. Están aquí porque el señor Clark, me señaló, les ha ofrecido una única oportunidad para resolver esto antes de un juicio penal federal. Quiero un abogado, farfulló Rick, ojos muy abiertos. Puede llamar cuando guste, dijo Harrison suave. Sin embargo, la oferta que vamos a presentar expira en el momento en que salgan de esta sala. Sugiero que escuchen. Permanecí callado. Los observé. 45 años siendo el padre simple y complaciente. Ese hombre se había ido. En su lugar estaba el CEO. Venía a revisar una inversión fallida. No puedes hacer esto, probó Rick un farol más. Jenny es su hija. Esto es un asunto de familia. Dejó de serlo, Rick, hablé por fin, con una voz dura, fría, desconocida. Dejó de serlo cuando decidiste falsificar mi firma en un documento federal. Dejó de serlo cuando vaciaste mi casa y tiraste los recuerdos de mi esposa al césped como basura. Dejó de serlo cuando me amenazaste con Hacienda. Y dejó de serlo cuando tomaste 800.000, se lo ocultaste a mi hija y planeaste abandonarla. Jenny dejó escapar un quejido herido. No sabía esa parte. No sabía de los 450.000 que él se guardó. Harrison se lo filtró por teléfono una hora antes. Ahora lo miraba con un odio nuevo, más caliente que su dolor. Rick, susurró. 450.000. Rick la ignoró y se enfocó en mí, la fuente de su ruina. ¿Qué es esto entonces? Una ejecución pública. Nos trajiste para regodearte antes de enviarnos a prisión. ¿Regodearme? No, Rick. No hay alegría. Hay cansancio. Te traje porque mi hija, pese a su juicio catastrófico, sigue siendo mi hija. Y tú, eres un cáncer pegado a ella. Estoy aquí, entrelacé los dedos, para discutir los términos de tu extirpación. Harrison deslizó un segundo documento mucho más grueso. Cayó frente a Rick con un golpe final. Eso, dijo, es una confesión íntegra y no negociable. Detalla tu conspiración para cometer fraude, tu falsificación de la firma del señor Clark, tu fraude electrónico por 800.000 y tu intento posterior de extorsión amenazando con una denuncia falsa ante Hacienda. Lo firmarás. Todo. Rick miró el documento como a una serpiente. Están locos. ¿Por qué firmaría esto? Esa es una sentencia de muerte. Me piden confesar. Sí, dije. Te lo pido.
Y, susurró, ¿qué gano a cambio? Jenny alzó la vista, pálida. También quería saber el precio de la misericordia de su padre. Obtienes una elección, me incliné. Una que no mereces. 2 opciones y esta es la que no implica que pases los próximos 20 años en una prisión federal. Rick alzó la cabeza de golpe. Prisión. Susurró. Falsificar la firma de un CEO en una compraventa interestatal. Harrison interrumpió con suavidad sin alzar la vista de sus notas. Eso es fraude electrónico. Fraude bancario. Podrían aplicarse estatutos RICO. Es mucho tiempo. Las guías federales de condena son bastante estrictas. Así que esta es mi oferta, continué. Primero, firmarás ese documento, cada página. Pondrás tus iniciales en cada párrafo. Es una confesión total y vinculante de conspiración para cometer fraude, falsificación de mi nombre y el robo de $800,000. Las manos de Rick temblaban. Me estás pidiendo que simplemente confiese. No te lo pido, dije. Te lo ordeno. Esa es la primera parte. La segunda es esta. Harrison deslizó otro documento por la mesa. Era mucho más delgado. Son los papeles de divorcio. Disolución inmediata y no impugnada de tu matrimonio con mi hija, alegando diferencias irreconciliables y tu conducta fraudulenta admitida. También firmarás esto. Saldrás de esta sala ya no como su esposo. Jenny soltó un pequeño jadeo, como si la hubieran golpeado. Papá, un divorcio. Levanté la mano para silenciarla. No he terminado. Rick me miraba, la mente a toda velocidad buscando el ángulo, la trampa. ¿Quieres que firme y que renuncie a todo? ¿Y a cambio, qué? Simplemente me dejas ir. Soltó una risita reseca. Me arrestarás en cuanto cruce esa puerta. No, dije, a cambio de tu confesión completa y tu firma en esos papeles de divorcio, Clark Properties LLC aceptará no presentar cargos penales federales contra ti. No entregaremos nuestro expediente a la fiscalía. Mantendremos esto en lo civil. Los ojos de Rick se abrieron. No era lo que esperaba. Lo dejarán pasar. Y añadí, rematando la pieza increíble. Pagaré tu deuda. Los 300,000 que le debes a Tony G. en Atlantic City. Haré que Harrison le transfiera el dinero hoy mismo. Sus matones dejarán de buscarte. Serás libre de ellos. Jenny se puso de pie tan rápido que la silla chirrió. Papá, no. No puedes pagarle. No después de lo que hizo. Ese es un criminal. Me mintió. Siéntate, Jenny, dije con voz cortante. Se encogió y obedeció. No se trata de lo que él merece. Se trata de lo que nosotros merecemos. De un corte limpio. Es el precio, dije mirando a Rick con absoluto desprecio, de extirpar un parásito. 300,000 es un precio pequeño por sacarte de la vida de mi hija y de mis asuntos para siempre. Rick me observaba calculando. Estaba en una sala de la que no podía escapar. Enfrentaba prisión federal, una demanda de 5 millones y un cobrador que le rompería las piernas. Y yo le ofrecía una salida, carta de libertad y un rescate de 300,000. No podía creer su suerte. Su arrogancia, el rasgo que lo trajo hasta aquí, empezó a volver. Vio un hueco. Vio una victoria. Así que, dijo despacio, queriendo sonar casual. A ver si entiendo. Firmo los papeles. Acepto el divorcio. Ustedes no presentan cargos penales y pagan a Tony G. Correcto, dijo Harrison. Y ya. Salgo libre. Me miró con una sonrisa diminuta de suficiencia. Creía que ganaba. ¿Te irás? Confirmé. Quedarás libre de persecución penal por nuestra parte. Libre de tu deuda de juego. Pero, interrumpió Harrison como al pasar, la demanda civil por 5 millones por supuesto sigue en pleno vigor. La sonrisa de Rick se borró. ¿Qué la demanda? Pero yo dije que no perseguiríamos cargos penales. Aclaré. Nunca hablé de la demanda civil.
Robaste a mi empresa. Mi empresa será resarcida. Obtendremos sentencia sumaria contra ti basada en tu confesión firmada. Embargaremos tu salario, cualquier activo que intentes adquirir, y perseguiremos esos 5 millones más intereses por el resto de tu vida natural. Nunca tendrás casa. Nunca tendrás coche. Nunca tendrás una cuenta bancaria con más que unos pocos dólares. Serás libre, Rick, pero serás pobre. Para siempre. Volvía a jadear. Pero eso no es un trato. Aún me arruinas. Te doy una elección, dije con voz de acero. Opción A. No firmas nada. Sales por esa puerta. Harrison llama al fiscal federal. Estás detenido antes del anochecer. Serás condenado. Irás a prisión por Harrison, dada la falsificación y las cantidades, estimaría entre 7 y 10 años como mínimo, dijo Harrison. 7 a 10 años en una penitenciaría federal, repetí. Y por supuesto Tony G. te encontrará allí. O tal vez encuentre a tu familia. Y aún tendrás la sentencia civil de 5 millones esperándote cuando salgas. Ah, y Jenny te divorciará de todos modos. Me incliné. O la opción B, firmas ahora mismo. Confiesas. Aceptas el divorcio. Sales libre. Un hombre libre y pobre, sí. Un hombre que pagará a mi empresa el resto de su vida, sí. Pero libre. No irás a prisión ni te romperán las piernas. Conservas salud y libertad. El precio es mi hija. Empujé los documentos y una pluma pesada al centro de la mesa. Elige, Rick. Prisión o libertad. Miró la confesión. Miró a Jenny con una máscara de odio puro. Ella era su boleto y debía tirarlo para salvarse. Rió, breve, amarga, derrotada. Cree que soy estúpido, susurró mirando a Jenny. Cree que voy a también. Eres estúpido, Rick, dije. Pero la pregunta real es si eres un necio. Rick rió, un sonido feo y roto a medio camino entre burla y sollozo. Me miró a mí, a Harrison y a la confesión entre nosotros. Una trampa, siseó negando. ¿Crees que soy tan tonto? Esto es otro de tus juegos, viejo. Se recostó intentando recuperar arrogancia, cruzándose de brazos. A ver. ¿Quieres que confiese todo, que firme mi vida y que me divorcie de mi esposa? Rió más alto. ¿Por qué haría eso? ¿Qué gano? Dices que pagarás mi deuda y no habrá cargos penales. ¿Cómo sé que no me arrestarán al segundo de firmar? ¿Cómo sé que no quieres esta confesión para entregarla tú mismo al fiscal? Guardé silencio. Lo dejé hablar, construir su patética defensa. Y divorciarme de ella, dijo señalando a Jenny con desprecio. ¿Por qué haría eso? Si me divorcio lo pierdo todo. Pierdo mi conexión contigo con esto, agitó la mano por la oficina cara. Pierdo mi palanca. Por fin era honesto. Veía a mi hija como palanca. No, siguió con una mirada calculadora, creyéndose listo otra vez. No firmo nada. Me quedo donde estoy. Sigo casado con ella. Miró a Jenny, que lo observaba con ojos grandes y muertos. Ella me perdonará, dijo volviéndose a mí. Es mi esposa. Me ama. Está emocional. Superará lo del dinero. Me perdonará. ¿Y luego qué, viejo? Entonces tú contra nosotros. Tú contra tu propia hija. ¿Crees que un jurado se pondrá del lado de un millonario frío que mintió a su familia durante 40 años en vez de su amorosa y comprensiva hija? Aún jugaba. Creía tener mano. No tienes nada contra mí sin esta confesión, apretó, ganando confianza. Es tu palabra contra la mía y ella está de mi lado. ¿Verdad, Jenny? ¿Verdad, cariño? La miró endulzando la voz de forma nauseabunda. Díselo, cariño. Dile que no me dejas. Dile que todo fue un malentendido. Solo queríamos ayudar. Jenny no dijo nada. Solo lo miró fija, pálida,
con un odio frío y callado que nunca antes le había visto. Pero Rick, en su arrogancia, no lo vio. Confundió su silencio con debilidad, con obediencia. «¿Ves?», me dijo sonriendo. «Está conmigo. Sabe quién es su verdadera familia. No va a dejar que nos hagas esto». Se inclinó, convencido de haber ganado. «Así que aquí va mi trato, viejo. Tú retiras la demanda civil. Pagas mis 300.000. Y nos das esta casa, la de Willow Creek. Nos la firmas a nombre de Jenny y mío, libre de cargas. Haces eso y quizá te dejemos venir en acción de gracias». Quizá. Aún no había procesado lo esencial. Seguía pensando en el dinero, en la casa. No entendía que su libertad era lo que estaba en la mesa. «Eres un necio, Rick», dije en voz baja. «Sigues clavado en la demanda civil. No escuchas. Te ofrezco un acuerdo que te mantiene fuera de prisión federal». «Estás fanfarroneando», escupió. «No enviarías a prisión a tu yerno. Jenny no te dejaría». «Jenny», pregunté, mirando por primera vez a mi hija en toda la reunión. «Díselo, Jenny. Dile lo que piensas». Los ojos de Jenny pasaron de la cara desesperada de Rick a la mía. Tomó aire lento. «Me dejó, papá», susurró. «En el motel. Me robó el dinero. Iba a abandonarme». «¿Qué?», balbuceó Rick viendo derrumbarse su estrategia. «Jenny, no. Yo solo iba a conseguir efectivo. Volvía por ti». «Mentiroso», chilló de repente, estallando todo su miedo y rabia. «Mentiste sobre el juego. Mentiste sobre el dinero. Mentiste sobre mi padre. Yo espero que sí te mande a prisión. Espero que te pudras allí». La cara de Rick se cayó. Apostó todo a su última carta a ella y ella la prendió fuego. Me miró vacío. No tenía nada. «Y además, Rick», dije girando el cuchillo que él me entregó, «hay algo más que no entiendes. Todo tu argumento parte de una premisa falsa». «¿Qué premisa?», susurró. «Tu premisa es que te conviene seguir con Jenny. Que si te divorcias lo pierdes todo. Lo crees porque, como tan encantadoramente señalaste, piensas que ella es pobre. Crees que si la dejas, no obtienes nada. Si sigues con ella, quizá accedas al dinero de su padre. Sigues pensando en mi dinero». Sonreí. «En una cosa tienes razón. Es mi hija y me he ocupado de ella. Pero tú, Rick, no tienes idea de cuán bien». «Estás equivocado, Rick», dije sereno, cortando tu fanfarronería. «Te equivocas de base. Tu premisa de que lo pierdes todo si te divorcias es falsa. Jenny», dije volviéndome a mi hija, «no es pobre». Rick se congeló. Su gesto calculador titubeó, dando paso a un ceño de confusión. «¿Qué? ¿De qué hablas? Claro que lo es. Es tu hija. La mantuviste tan pobre como tú fingías ser». No le respondí a él. Asentí a Harrison. Harrison, con un gesto de maestro de ceremonias, sacó un tercer documento. Era distinto. No era un legajo jurídico. Era un sobre de vitela pesado con un sello de cera del despacho de la familia de Alice. Lo deslizó hasta detenerse frente a Jenny. Ella lo miró. Su nombre estaba caligrafiado con elegancia, Jenny Clark Grant. «¿Qué es esto?», susurró, temblándole la mano al tomarlo. «Eso», dije, «es el testamento de tu madre, o mejor dicho el anexo sobre tu fideicomiso». La cabeza de Rick se volvió hacia mí. «Fideicomiso. ¿Qué fideicomiso tú dijiste?» Dije que yo no le hice uno, aclaré. «Pero su madre fue otra historia. Alice te amaba, Jenny, más que a nada, pero también temía lo que el dinero podía hacer. Vio lo que hizo con sus hermanos. Vio lo que empezaba a hacer contigo, cómo te deslumbraban las cosas». Señalé a Rick. Temía que un día un hombre, exactamente como él, te viera como un medio para llegar a mí. Así que preparó algo, una protección, un seguro. Los dedos de Jenny rompieron el sello. Sacó el documento.
Sus ojos recorrieron la primera página llena de jerga legal. Jenny me miró, en shock. No entiendo este número. Papá, este número no puede ser real. Rick se puso en pie inclinándose para leer al revés. ¿Qué? ¿Qué número? ¿Cuánto? La voz de Jenny fue un susurro. Dice 10 millones de dólares. ¡Bum! Las palabras cayeron en la sala forrada de caoba como una tonelada. Rick se irguió como electrocutado. 10 millones, chilló quebrándosele la voz. 10 millones. Jenny solo miraba el papel, negando. No puede ser. Mamá, ella vivimos simples. Te dejó 10 millones, Jenny, dije firme. En un fideicomiso ciego, gestionado por Harrison y el despacho de su familia. Se liberaba en tu 40º cumpleaños. Toda la actitud de Rick cambió. El ratón acorralado se volvió chacal ante un botín fresco. Los ojos le brillaron con hambre. Miró a Jenny ya no con odio, sino con una posesión aterradora. Jenny, susurró meloso. Cariño, ¿oíste? 10 millones. Somos ricos. Oh, Dios, cariño. Ricos. Empezó a reír, histérico. Rodeó la mesa empujando la silla de Harrison. Agarró a Jenny e intentó alzarla en un abrazo. Lo conseguimos, cariño. Ganamos. 10 millones. ¿Qué importan 5 millones de demanda? Pagamos y nos quedan 5. Suéltame, susurró Jenny intentando apartarlo. ¿Qué? Dijo confuso. Cariño, soy yo. Somos ricos. Eso significa que yo soy rico. Oh, Rick, dije, y el tono lo congeló. Deberías aprender a leer la letra pequeña. Sigues cometiendo el mismo error. Rick soltó a Jenny y me miró entornando los ojos. ¿Qué error? ¿Qué letra pequeña? El dinero es de ella. Es mi esposa. Eso significa que es nuestro. Bienes gananciales. Es la ley. Tienes razón, dije. Es la ley. Alice lo sabía. Era muy lista. Asentía Harrison. El fideicomiso, dijo Harrison, fue constituido con varias cláusulas específicas. Pactos. Condiciones. Su esposa Alice fue minuciosa. La cara de Rick palideció. Condiciones. Sí, dije inclinándome para sentenciar el jaque mate. Una condición sobre ti, Rick. Una condición específicamente sobre cualquier hombre que mi hija pudiera casarse. Sí, dije, cortando su risa codiciosa. 10 millones, un regalo generoso de una madre amorosa. Rick, que aún intentaba besar la cara llena de lágrimas de Jenny, se congeló al fin. Oyó el filo de mi voz. Se volvió muy despacio, con un destello de cautela animal. ¿Qué? ¿Qué pasa con ese tono? Es de ella. Es de Jenny. Eso significa que es nuestro. ¿Lo es? Pregunté recostándome. Harrison, sería tan amable de leer la condición relevante. Alice fue muy precisa. Con gusto, señor Clark, dijo Harrison poniéndose unas gafas pequeñas. Tomó el documento de manos de Jenny. Veamos, murmuró. Ah, sí. Sección 4. Condiciones de desembolso. Cláusula B. Una redacción muy precisa. Carraspeó y leyó con voz clara, cada palabra cayendo como un martillo. Cláusula B. En el caso de que el cónyuge elegido por mi hija Jenny Clark grante el testamento ni le puso nombre sea hallado legalmente culpable, o proporcione una confesión escrita de cualquier acto de fraude financiero, mala praxis criminal, falsificación o engaño fiscal perpetrado contra el patrimonio de la familia Clark, sus activos o su ejecutivo principal, Vincent Clark. Harrison alzó la vista por encima de las gafas. Rick dejó de respirar. La cara se le congeló en una mueca de horror naciente. Harrison siguió. El fideicomiso aquí especificado, en su monto principal de 10 millones más todos los intereses devengados, será inmediatamente e irrevocablemente disuelto.
La suma íntegra pasará por alto a Jene Clark Grant y se transferirá en un plazo de 10 días hábiles a la Fundación Benéfica Memorial Alice Clark para mujeres maltratadas. Jene soltó un pequeño jadeo de terror. Rick no se movió. Se quedó rígido con los ojos fijos en la confesión que le ofrecí. La confesión aún en el centro de la mesa, esperando su firma. Lo observé. Vi los engranajes de su mente diminuta y codiciosa. Las cuentas frenéticas en sus ojos. Estaba atrapado y lo sabía. Casi podía oír sus pensamientos chirriar. Si no firmo la confesión, pensaba, no confieso. Pero Vincent presentará cargos federales. Harrison tiene las pruebas. Me hallarán culpable de fraude. Y si me hallan culpable, sus ojos saltaron a la cláusula, el fideicomiso se activa. Jene pierde los 10 millones. Y yo voy a prisión 10 años. Palideció visiblemente, tragando duro. Bien. Bien. Opción B. Firmo la confesión. Sus ojos volvieron al papel. Confieso el fraude. Vincent retira los cargos penales como dijo. No voy a prisión. Salgo libre. Pero, su vista volvió al testamento, se desmoronó, en el segundo en que firmo, en el segundo en que confieso, se activa la cláusula. Jene igual pierde los 10 millones. No tenía salida. Me miró con una máscara de odio puro. Había sido jugado no solo por mí, sino por una mujer muerta. Empezó a reír. No de alegría. Era el sonido de un hombre quebrándose, un alarido histérico y agudo a medio camino entre grito y sollozo. Tú, chilló señalándome con el dedo. Tú, maldito. Me tendiste una trampa. Todo esto, la confesión, el trato, la elección. Pateó la silla de caoba. Golpeó la pared con un crujido. Era una trampa. Siempre lo fue. Jene lloraba otra vez, pero de confusión. Papá, ¿qué significa? Yo no entiende que no recibes nada, estúpida, le gritó, para volver a mí. Nunca ibas a dejarle ese dinero, ¿verdad? Me trajiste para torturarme, para mostrarme lo perdido, para arruinarme. Jadeaba con los ojos desorbitados. Esto es ilegal. Me tendiste una trampa. No te tendí nada, Rick, dije en voz baja. Solo abrí la puerta. Tú corriste a través de ella. Tú falsificaste mi firma. Tú robaste 800.000. Negué con profunda tristeza. Yo no monté esto. Lo montó Alice. Señalé el documento en manos de Jene. Ella armó esta trampa para un hombre exactamente como tú hace 10 años desde su cama de hospital. Te conocía. Te vio venir antes de conocerte. Rick no se movió. Miró la confesión. Miró el testamento. Miró a Jene. Me miró a mí. Era una rata en una jaula y por fin veía las 4 paredes de acero. Volvió a reír con ese chillido terrible. Tú, aulló empapado en sudor. Siempre fue una trampa. Me tendiste una trampa. Golpeó la silla contra la pared. Nunca fue una elección. Nunca ibas a dejarle ese dinero. Me trajiste para torturarme, para mostrarme lo perdido, para arruinarme. Jene alzó la vista. La cara un desastre de rímel y miedo, pero ya sin lágrimas. No miraba a Rick. Me miraba a mí, su padre, el hombre al que traicionó. Papá, susurró. Y ese sonido pequeño y roto fue lo único que atravesó mi resolución fría. Papá, harías eso. Dejarías que perdiera 10 millones solo para castigarlo. Creía que yo movía los hilos. Que sacrificaba a mi hija solo por ganar, por castigar al parásito. Negué con el corazón encogido por esta lección brutal. No, cariño, dije suavizando por primera vez. No, nunca permitiría eso. Ella nunca lo permitiría. Miré a Rick, cuyos ojos nerviosos aún saltaban entre nosotros buscando un ángulo, quizá prometer no confesar si ella se ponía de su lado contra mí. Estás repitiendo tu error desde el principio, Rick, dije. Estás tan centrado en el timo,
tan desesperado por la mentira, que no lees la verdad. Volví la vista a Harrison, que observaba todo con el interés plácido de un maestro de ajedrez ante un novato. Olvidaste leer el resto de la cláusula, Harrison. La parte final. Harrison, esperando su señal, sonrió leve y demoledor. Tomó con cuidado el documento de manos de Jenny. Mis disculpas, dijo con profesionalidad. Es fácil pasarlo por alto. La sección 4, cláusula B, es muy dramática, pero solo prepara la sección 4, cláusula C. Se ajustó las gafas. Rick se heló. Cláusula C, leyó Harrison proyectando la voz en la sala. Sin embargo, en el caso de que dicho matrimonio con Jenny Clark Grant sea disuelto y que la causa principal de dicha disolución sea determinada por un tribunal, o hizo una pausa, por confesión escrita, como la mala praxis financiera arriba mencionada, fraude o engaño criminal del referido esposo contra la familia Clark. Las rodillas de Rick crujieron. Se aferró a la mesa. Entonces, continuó Harrison elevando un punto la voz, el principal íntegro del fideicomiso de 10 millones más intereses devengados no será disuelto. En su lugar, se liberará y desembolsará en su totalidad de forma inmediata y directa a mi hija, Jenny Clark Grant, como compensación por su dolor, sufrimiento y la disolución de su matrimonio debido a dichos actos fraudulentos. Terminó de leer y colocó el documento sobre la mesa. Jaque mate. Rick no gritó. No chilló. Emitió un sonido, un jadeo gutural cuando todo el aire, la pelea y el veneno lo abandonaron a la vez. Se desplomó. No se desmayó, pero las piernas no lo sostuvieron y cayó en la silla de cuero caro que antes había pateado. Miró la confesión. Miró el testamento. Alice no solo tendió una trampa. Construyó una jaula perfecta de punta de diamante. Quedó hackeado por un fantasma. Repasemos sus opciones. Opción 1. No firma la confesión. Presento cargos penales federales. El expediente de Harrison, una montaña de pruebas, asegura su condena. Como es hallado culpable de fraude, se activa la cláusula C. Jenny recibe los 10 millones de inmediato y él va a prisión federal 10 quizá 15 años mientras los socios de Tony G. lo esperan fuera. Opción 2. Si firma la confesión. Confiesa el fraude. Se activa la cláusula C. Jenny recibe los 10 millones de inmediato. Yo, según el acuerdo, no presento cargos penales. Pago la deuda de juego. Él sale de esta sala libre con absolutamente nada. Sin esposa, sin dinero, sin futuro, solo la demanda civil de 5 millones que lo perseguirá toda su vida. No tenía jugada. Solo podía elegir cómo perdía. En una celda o en la calle. Miró a Jenny, que miraba el papel, y a mí, procesando la brillante protección de su madre. Rick había perdido. Perdió los 800.000. Seguiría debiendo los 5 millones y con sus actos acababa de desbloquear personalmente una fortuna de 10 millones para la mujer a la que intentó abandonar. Estaba arruinado en todos los sentidos. Lentamente, con todo el cuerpo sacudido por un temblor seco, Rick estiró la mano sobre la mesa pulida. La mano que falsificó mi nombre temblaba tanto que apenas pudo agarrar la pluma chapada en oro que Harrison había dejado. No me miró a mí ni a Jenny. Miró la confesión. La contempló un minuto largo y doloroso. Se le escapó un sollozo. Era el sonido de una vida fraudulenta terminando en un instante silencioso. Destapó la pluma. Firmó primero la confesión. Su firma fue un garabato derrotado y rabioso. Luego Harrison, sin palabra, deslizó los papeles de divorcio. También los firmó. Firmó sus delitos. Firmó su matrimonio. Firmó su futuro. Dejó caer la pluma. Rodó muda sobre la caoba. Estaba hecho. Harrison fue implacablemente eficiente. En una hora, los 300.000 salieron de una de mis cuentas corporativas hacia una entidad offshore en Atlantic City. La deuda quedó saldada. Rick, con su copia del decreto de divorcio en la mano, ni miró atrás. Salió de esa oficina, un hombre libre y vacío, y desapareció. Nunca volví a saber de él.
Los 10 millones de yenes fueron liberados la semana siguiente. De la noche a la mañana fue una mujer independiente y rica. No tenía que trabajar un día más en su vida. Pero lo primero que hizo no fue comprar coche ni ático. Lo primero fue donar 1 millón de esa herencia en nombre de su madre a una organización nacional para víctimas de abuso financiero doméstico. Una semana después dejó el San Laetín. No compró una mansión. Buscó un piso pequeño y sencillo de un dormitorio a pocas calles de mi casa. Empezamos a cenar cada domingo, como cuando era niña. No hablamos del dinero. No hablamos de Rick. Hablamos de Alice. Le conté historias de su madre. Era demasiado joven para recordar su sabiduría y su fuerza tranquila. El domingo pasado estaba en mi casa. Yo en la cocina y ella sentada en la mecedora pequeña que reparé. Papá, dijo en voz baja mirando sus manos. He estado pensando. Quiero volver a estudiar. Me detuve con un plato en la mano. Ah, sí. Miró con los ojos claros por primera vez en años. Estoy pensando en estudiar Derecho. Creo que me gustaría ayudar a la gente. Gente como Harrison. Gente como tú. La miré, mi hija, por fin viendo a la mujer que su madre siempre supo que podía ser. Sonreí de verdad, cálido y pleno. Tu madre, dije con la voz gruesa, estaría muy orgullosa. Esta historia nos deja una lección poderosa. La verdadera riqueza no es el coche que conduces ni la ropa que vistes, sino el carácter que construyes y la integridad que mantienes. La codicia es un veneno que ciega y lleva a subestimar a quienes más se debería respetar. Demuestra que juzgar por las apariencias puede traer consecuencias devastadoras y que la persona más callada y humilde de la sala puede ser la más poderosa. Al final, la traición tiene un precio y la verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra la luz. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Vincent? ¿Crees que su hija merecía una segunda oportunidad tras su traición? Cuéntamelo en los comentarios.